Hola, hola, mis queridos cinéfilos y seriéfilos. ¿Cómo están hoy? Espero que genial y con muchas ganas de descubrir nuevas historias fascinantes. Yo soy Tu Nombre y les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde exploramos lo mejor del mundo del entretenimiento y hoy, nos vamos de viaje, pero no a cualquier lugar. Nos sumergiremos en el apasionante mundo de las series turcas de médicos y hospitales. Sí, esas que nos tienen enganchados con sus dramas, sus romances y sus intrigas, todo ambientado en el frenético ritmo de un hospital. Prepárense porque hoy les traigo una selección que, oh por Dios, los dejará sin aliento. Así que si son de los que aman los estetoscopios, las operaciones a corazón abierto y las historias de médicos con vidas personales de infarto, han llegado al lugar correcto. No se muevan de sus asientos, porque este vídeo promete emoción, intensidad y por supuesto muchas recomendaciones para su próxima maratón seriéfila. Y antes de que se me olvide, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Empecemos. Hoy vamos a sumergirnos en un género que ha conquistado corazones en todo el mundo, las series turcas de hospitales. Y no crean que son como las series médicas que conocemos de siempre. Las producciones turcas tienen un toque especial, una mezcla de drama, pasión, intriga y por supuesto, mucho corazón, que las hacen absolutamente irresistibles. Olvídense de los procedimientos quirúrgicos fríos y distantes, aquí nos encontraremos con médicos que luchan no solo por salvar vidas, sino también por encontrar el amor, superar traumas y lidiar con dilemas morales de lo más complejos. A lo largo de este viaje, vamos a explorar algunas de las series más impactantes de este género, series que, les aseguro, los tendrán pegados a la pantalla noche tras noche. Así que agárrense fuerte porque vamos a entrar a quirófano y a sumergirnos de lleno en los pasillos de hospitales turcos que están listos para contarnos sus historias. Empecemos con una serie que para muchos es un verdadero clásico dentro del género, Mucize Doctor, o Doctor Milagro como se le conoce en español. Esta serie es una adaptación de la aclamada producción surcoreana Good Doctor, y debo decir que los turcos le han dado su propio sello, una impronta muy especial que la hace única. La historia gira en torno a Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant, que contra todo pronóstico, logra ingresar a un prestigioso hospital. Aquí es donde empieza su lucha, no solo para ganarse el respeto de sus colegas y pacientes, sino también para comprender y expresar sus propias emociones. La actuación de Tañer Olmez en el papel de Ali es sencillamente magistral. Logra transmitir la vulnerabilidad y la genialidad de su personaje de una manera tan auténtica que resulta imposible no sentir empatía por él. Además, la serie aborda temas muy importantes como la inclusión, la discriminación y la superación de los prejuicios. Es una historia que te llega al corazón, que te hace reír, llorar y reflexionar, y que, sin duda, te dejará pensando mucho después de haber visto el último episodio. Y si eres de los que se emocionan con los romances que surgen en los pasillos de un hospital, Doctor Milagro también tiene mucho que ofrecerte, así que prepárate para suspirar. Continuamos nuestro recorrido con otra joya de la televisión turca, Kalp At, o Latidos del Corazón. Esta serie es un remake de la serie coreana Doctors, pero nuevamente los turcos logran darle su propio estilo. Aquí conocemos a Eylül Erdem, una joven que tras una infancia difícil y conflictiva, decide convertirse en cirujana. Su camino no será fácil, y se encontrará con muchos obstáculos en su vida, tanto profesionales como personales. Sin embargo, su valentía y determinación la llevarán a desafiar las normas y a luchar por sus ideales. La serie también nos presenta a Ali Asaf Denizolu, un profesor de instituto que se convierte en mentor y guía de Eylül, y entre ellos surge una conexión muy especial. Latidos del Corazón es una serie que mezcla el drama médico con un romance apasionante y que explora temas como el abuso, el abandono y la superación personal. La química entre los protagonistas, interpretados por Öykü Karayel y Gökhan Alkan, es eléctrica, y te mantendrá enganchado a la pantalla desde el primer capítulo. Si buscas una serie que te haga reír, llorar, emocionarte y suspirar al mismo tiempo, Latidos del Corazón es definitivamente para ti. Ahora, si lo que buscan es una serie con un ritmo más frenético y con tintes de thriller, entonces les tengo que recomendar Ekimolu. Esta serie es una adaptación de la famosa serie estadounidense House, y debo decir que la versión turca ha logrado capturar la esencia del personaje principal, aunque le ha dado su propio toque. Aquí conocemos a Ateş Ekimolu, un médico brillante pero también cínico y poco
convencional, que trabaja en un hospital de Estambul. Ekimolu no sigue las reglas, es impulsivo y a veces hasta grosero, pero su genialidad para resolver los casos más complejos lo convierte en un médico excepcional. La serie nos presenta una variedad de casos médicos fascinantes y complejos, y nos permite explorar la mente brillante y, a veces, atormentada de Ekimolu. Timothy Nessen en el papel del doctor, hace una interpretación espectacular, que te mantendrá pegado a la pantalla preguntándote qué será lo próximo que se le ocurrirá. Ekimolu es una serie que te desafía, que te hace pensar y que te sorprende en cada episodio. Si eres fan de los dramas médicos con toques de misterio, esta es una serie que no te puedes perder. Y no podemos hablar de series turcas de hospitales sin mencionar Hayat Arks o Canción de la Vida. Aunque no se centra exclusivamente en el mundo médico, tiene importantes subtramas que se desarrollan dentro de un hospital, y es allí donde surgen muchos de los conflictos y relaciones de la historia. La serie sigue la vida de dos familias enfrentadas por una promesa de matrimonio hecha en el pasado. Los protagonistas, Hulya y Kerim, se ven obligados a casarse, pero su relación no empieza de la mejor manera. La serie explora temas como el amor, la lealtad, la venganza y el poder de la familia, y lo hace con un drama muy intenso y adictivo. En el contexto del hospital, vemos a personajes como el padre de Hulya, que es un importante médico, y a otros miembros de la familia que trabajan en el sector de la salud. Canción de la Vida es una serie que te engancha con sus intrigas y giros inesperados, y que te hará reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas. Burcu Biricik en el papel de Hulya es sencillamente magnética, y la química entre ella y Birkan Sokuyu, que interpreta a Kerim, es sencillamente explosiva. Siguiendo con las series que entrelazan la vida personal con la profesional en el ámbito hospitalario, no podemos dejar de mencionar Yaral Kuzlar o Pájaros heridos. Esta serie, si bien no está centrada únicamente en el hospital, tiene escenas y personajes que lo hacen relevante para nuestra lista. La trama sigue a un pequeño niño llamado Omer que, tras la muerte de su madre, es separado de su hermana y llevado a una familia adinerada. Omer se enfrenta a muchas dificultades en su nueva vida, y encuentra consuelo en la amistad de Levent, un médico que trabaja en el hospital donde es ingresado tras un incidente. El hospital se convierte así en un espacio donde se desarrollan relaciones importantes y se gestan cambios fundamentales en la vida de los personajes. Pájaros heridos es una serie conmovedora que aborda temas como la pérdida, el abandono y la importancia de los vínculos familiares. La actuación del pequeño Mehmet Sonmez, que interpreta a Omer, es sencillamente enternecedora, y te hará empatizar con su lucha desde el primer momento. Y ahora subimos un poco el nivel de drama con una serie que no te dejará indiferente, Acil Service. Esta serie es una adaptación de la exitosa serie estadounidense, y nos traslada al ajetreo y el caos de la sala de emergencias de un hospital turco. Aquí conoceremos a un grupo de médicos y enfermeras que luchan día a día por salvar vidas en situaciones extremas. La serie nos muestra de manera muy realista las dificultades y los retos que enfrentan los profesionales de la salud, y explora temas como la ética médica, el estrés laboral y el impacto emocional de su trabajo. La serie tiene un ritmo muy rápido y frenético, y te mantendrá al borde de tu asiento con cada caso que se presenta. Acil Service es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la salud y el valor de la vida, y que te dejará sin aliento con cada episodio. Es una serie un poco más antigua, pero que ha dejado una huella muy importante en el género, y es indispensable para los amantes del drama médico. Y para terminar con esta selección, les tengo una recomendación un poco diferente, Ekim. Esta serie, aunque no tuvo una gran cantidad de episodios, es muy interesante porque nos muestra un enfoque distinto de la medicina. Aquí conocemos a un grupo de estudiantes de medicina que se enfrentan a los retos del aprendizaje y a los dilemas morales que implica esta profesión. La serie nos ofrece una mirada más íntima a los procesos de formación de los futuros médicos, y nos permite reflexionar sobre la responsabilidad y la importancia de su trabajo. Ekim es una serie más pausada y reflexiva que las anteriores, pero que también te enganchará con sus historias y personajes. Si eres de los que disfrutan de las series que exploran los dilemas éticos y morales, esta es una serie que te gustará. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por los hospitales turcos. Hemos recorrido los pasillos, hemos entrado en quirófanos, hemos sido testigos de historias de amor, de superación y de tragedia, y hemos conocido a personajes que sin duda se quedarán grabados en nuestra memoria.
Hemos visto cómo las series turcas de médicos y hospitales han logrado conquistar al mundo con su mezcla de drama, pasión, intriga y emoción. Hemos descubierto cómo a través de sus historias nos invitan a reflexionar sobre la vida, la salud, el amor y la importancia de los vínculos humanos. Espero que esta selección haya despertado su curiosidad y que les haya dado muchas ideas para su próxima maratón seriéfila. Y recuerden, este es solo un pequeño vistazo a la gran variedad de producciones turcas que existen. Hay muchísimas más series que merecen ser descubiertas, así que los animo a que sigan explorando este apasionante mundo. Hemos visto que las series turcas de hospitales nos ofrecen mucho más que simples casos médicos. Nos brindan historias humanas, personajes complejos, romances apasionantes y dramas intensos, todo ello envuelto en un contexto cultural y social muy particular. Hemos explorado series como Doctor Milagro, que nos ha mostrado la importancia de la inclusión y la superación de los prejuicios. También hemos disfrutado de Latidos del Corazón, con su mezcla de drama médico y romance apasionante. Hemos sido testigos de la genialidad y el cinismo de Ekimolu, y nos hemos conmovido con la historia de Pájaros Heridos. Hemos sentido el frenético ritmo de la sala de emergencias de Acil Service, y hemos reflexionado sobre los dilemas éticos de los futuros médicos con Ekim. Y por supuesto hemos vibrado con los amores y las intrigas de Canción de la Vida, que nos han recordado la importancia de la familia y los vínculos humanos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo para ustedes. Quiero saber cuáles son sus series turcas de hospitales favoritas. ¿Hay alguna que no mencioné y que creen que debería incluir en un próximo vídeo? Déjenme sus comentarios abajo, estaré encantado de leerlos y responderles. Y no olviden que sus comentarios son muy valiosos para mí, ya que me ayudan a seguir creando contenido que les interese y entretenga. Así que no se queden con las ganas y cuénteme todo lo que piensan. Ahora sí, llegó el momento de la despedida, pero no sin antes recordarles que me ayuden a seguir creciendo en esta comunidad. Si les ha gustado el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Recuerden que tenemos muchas más series y películas por descubrir, así que los espero en el próximo vídeo. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, cinéfilos y seriéfilos. Cuídense mucho y sigan disfrutando de las buenas historias.